Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Para honrar a Dios y entrar en el plan divino, Él quiere que le pidamos lo que más nos conviene. Claro está que todo se pierde si la intención del corazón, que exige atención de la mente, no acompaña a los labios. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Vamos, cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos reúne, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Y al iniciar le pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos, para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro de Eclesiástico. El profeta Elías surgió como un fuego. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú despertaste a un hombre de la muerte y de la morada de los muertos, por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste a reyes en la ruina y arrojaste de su lecho a hombres insignes. Tú escuchaste un reproche en el Sinaí y en el Horeb, una sentencia de condenación. Tú ungiste reyes para ejercer la venganza y profetas para ser tus sucesores. Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego por un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Durante su vida, ningún jefe lo hizo temblar y nadie pudo someterlo. Nada era demasiado difícil para él y hasta en la tumba profetizó su cuerpo. En su vida hizo prodigios y en su muerte realizó obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina, alégrense la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Un fuego avanza ante él y abraza a los enemigos a su paso. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlo, la tierra se estremece. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Se avergüenzan los que sirven a los ídolos, los que se glorían en dioses falsos. Todos los dioses se postran ante él. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy con este Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 7 al 15, tenemos la enseñanza maravillosa del Padre Nuestro. Primero, luego ya comenzamos con el Padre que es nuestro, comunidad, Atuazú, iglesia. Upeago dice ina la Padre Nuestro. Da ei Padre mío, a ver, da eina sea añan de yara, Señor, shela añen boea, hasente oiñan de yarandi, hase seroga. Eso, por ejemplo, a mí me suele llamar la atención, ¿verdad? Porque yo suelo recorrer, ¿verdad?, muchas veces las casas, las familias, bendiciones, y algunas veces me encuentro, ¿verdad?, porque yo en lo posible procuro y le digo, bueno, cuando esté la familia, pero dice, va hora, me da miseria, las 8, las 9, 8:30, lo que sea, las 10, bellajata, la de logabe, ayajatas, añañembo, es aña bendecir de familia, porque la bendición es un bien decir, pero de la familia, ¿verdad? Donde todos estamos. Da ella a caray lande erupare lande techore lande paredes. No, da ahí vea. Sino que aquí la bendición es de la familia, somos nosotros. Bien decir, Dios que bien dice, habla bien de nosotros, y nosotros que bien decimos bien de Dios. Con nuestras palabras, con nuestras obras y con todo lo que hacemos. Pero dice la bien decir, bendecir, decir bien de Dios y Dios que dice bien de nosotros. Bueno, esto es interesante. Y aquí entonces, por eso, nos está diciendo Padre Nuestro. Y en algunas oportunidades me encuentro con alguno que me dice, sí, Padre, pero ya a veces obviamente hoy apeta añembo, arecola senillo, arecola se santo, arecola se tatainde, se anda ahí hoy la tupaope, lo que sea, pero seco ave va y añembo, seco ave añembo. Esa es una visión muy egoísta, una visión muy intimista. Ese no reza el Padre Nuestro, ese reza el Padre mío, yo y Dios, ¿verdad? Como pensando que la relación es simplemente mía con Dios, o Pepe, o pa, la lleva. No. Por eso que también cuando hay estafas, cuando hay robos, etcétera, etcétera, en una confesión, uno dice, Padre, he robado. Y bueno, ¿tu penitencia qué es, Padre? ¿2 Ave María? No. Vaya y devuelva lo que te ha robado. Vaya y devuelva lo que ha robado. Entonces, esa es la penitencia, ¿entienden? No es, porque me ha sido fácil, robé $1 millón, Padre. Perdóneme, Padre, porque he robado $1 millón. Y el Padre listo, Dios te perdona. El Padre listo, el Espíritu Santo, etc. A ver, pues hablan de $1 millón. Hemos Boriajú, ¿cuánto ministerio veremos Boriajú? Sea de la ruta, sea del Ministerio de Salud, sea del Ministerio del Trabajo, sea del Ministerio ¿para qué lugar donde nos encontramos, verdad? Entonces, decimos con eso, bueno, que Dios me ha perdonado, que esto, que no, es el Padre Nuestro, es el Padre de la comunidad. Entonces, mi penitencia es volver a la comunidad, trabajar por la comunidad. Saqueo, miren profundamente. Este es el que dice verdaderamente Padre Nuestro. Aupea goñandeña guajeupebe la yayesa peanos ayayesa cuanos hinamba epa la yayapoajina. Yayapoponabajina tapa yayapoahí, ¿verdad? Y entonces ahí podemos decir Padre Nuestro. Cuando actuamos de una manera coherente entonces a la vida y al llamado y a los principios de la vida cristiana y de la propuesta de Jesús. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Estar en el cielo significa entonces el lugar de Dios y que es la meta de todo cristiano, vivir en el cielo. Yandeboico ya lleva. Estamos en el cielo, pero ¿esto qué significa? Es el estado de la vida. Es el estado de nuestra familia. Con la presencia de un Dios que es comunidad, nosotros llegamos a vivir la unidad, la fraternidad, la alegría. Pauazúa lleva yaguerecoa. Amó vea yaguerecoa. Tajapea coña yaguerecoa ña de apuitebe.
Ese es el estar en el cielo verdaderamente, disfrutar del amor y de la presencia de Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo nosotros vamos a vivir en esa felicidad? Solamente cuando la presencia de Dios que santifica, la presencia de Dios que nos anima. Santificado sea tu nombre. Es decir, el Dios que es parte de nuestra vida, es tu nombre el que está aquí en medio de nosotros, el que nos mueve, peor hemos que una penderera, ñandeyaranderera, pero ya por hoy y entonces ahí podemos decir que nuestra vida se santifica. La santidad siempre significa la realización y la plenificación del hombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es el reino de Dios al que estamos llamados, nosotros estamos llamados a construir. El Señor Jesús ha subido al cielo, ¿se acuerdan? No hace mucho. Ha enviado al Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi, decían los padres de la iglesia, y justamente para que nosotros, queridos hermanos, podamos construir el reino de Dios. Ñandenda ya pues no vea, ababendo ya vamos ahí, ñande jewe, ñande mante ya pota we. Pe Paraguay y potá, ñande mante ya pota, pende mandu agua. Queridos hermanos, la vida cristiana, la familia, la iglesia, la sociedad que queremos nosotros, el reino de Dios, lo haremos nosotros. Pero digamos juntos, Padre nuestro, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada petición respondemos: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra iglesia, para que el Señor lo colme de todas clases de bienes y multiplique la caridad con los pobres. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, para que difundan con generosidad la buena nueva en la sociedad actual. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades, para que brillen por su caridad, justicia y equidad con todos los sectores marginales. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos, para que encuentren atenciones en las instituciones de salud y comprensión en las familias. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Escucha estas súplicas y oraciones, Padre de bondad, y concédenos la gracia que te hemos invocado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tus sacramentos, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Grande de amor, milagro
amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que es solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.
sea alabado y reverenciado en todo momento. El Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. El Santísimo y Divinísimo Sacramento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad, que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas, que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y mi humildad y mi capacidad para hacer el bien. Que sea defensa inexpugnable contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos mis impulsos y deseos. Que me una más íntimamente a ti, el único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perpetua. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te adoro.
Te presentamos, Señor, nuestras intenciones. Escucha, Señor, nuestras plegarias y concédenos aquella gracia que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, para nuestro país. Señor, te pedimos por la conversión de los pecadores, por los moribundos y por las almas del purgatorio. Te pedimos, Señor, por la conversión y sanación de todos los enfermos y por la salvación de todas las almas. Te pedimos, Señor, por las vocaciones sacerdotales y de la vida religiosa. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes para que lleven una vida santa. Te pedimos, Señor, por nuestras intenciones personales particulares. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Nos sometemos, Señor, a tu santísima voluntad, abandonándonos con completa confianza a tu divina providencia. Señor, deseamos conocerte, amarte y servirte. Te pedimos, Señor, por el trabajo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que nos has enviado y necesitan de tu gracia. Te pedimos, Señor, por los que están a punto de caer en tentación. Dales tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, por los que ya están caídos en el pecado, para que despierten de su pecado, pues sus almas languidecen, son como cadáveres, están muertos. Llámalos, Señor. En tu nombre les hablamos a todos los que están en pecado capital. Despiértalos, Señor, levántalos, Señor, de la muerte, tú que eres luz y resurrección. Padre eterno, venimos ante ti cubierto con la preciosa sangre de Cristo. Reconocemos que somos pecadores, te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos perdón en nombre de todos los pecadores. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido, que te hemos desobedecido y merecemos el castigo eterno, pues las santas heridas de Cristo nos acusan del pecado y de su muerte. Perdón, Señor. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. El manjar
la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Y juntos nos atrevemos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oración. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida
santísimo sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del ángel eres delicia, tú del hombre eres honor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulce solaz. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del hombre eres la dicha, tú del alma firme sostén. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí
está mal porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.